Bueno, bienvenidas, bienvenidos, mila esker, eskerrik asko, por volver a llenar esta sala. Intervengo, bueno, simplemente porque para poner un poco también el punto final a los encuentros, en una edición que era muy especial porque hacíamos 5 años y donde yo creo que pues, ha sido de las ediciones más bonitas, con las mesas más increíbles, donde hemos aprendido tanto y donde, bueno, solo tengo que tener palabras de agradecimiento, sobre todo para las personas que habéis venido todos los días, algunas habéis venido todos los días, os quiero infinito. También acordarme, lógicamente, de las autoras de este año, Elana Portero, Mar García Puig, Begoña Méndez, Natalia Carrero, Greta García, Aida González Rossi, Eider Rodríguez, Elvira Navarro y hoy Laura Ferrero, Violeta Gil. También agradecerle a Leida que lleve la mesa de hoy, a las tres os admiro muchísimo. Y acordarme también de las moderadoras de los otros encuentros. Espero ahora que estoy ya como con la cabeza cortocircuitadísima acordarme. Leire, Vanina, Jara y Yosune. Y también, bueno, decir que, por supuesto, el trabajo de Carol y mío es ingente y por eso estamos ya como estamos. Pero hay que recordar siempre que este proyecto y todos son una labor colectiva, que este proyecto vosotras y vosotros formáis parte también empujando. Y luego hay que agradecerle a las editoriales que colaboran, a los medios de comunicación y a las periodistas que nos dan cobertura, a Maitane, que está haciendo las fotos, que estás ahí, al equipo de Catacrack, y hoy en concreto le voy a mandar un beso a Edoy, mila esker, zure lanagatik. Y nada, que esperemos que Letra Herida siga mucho tiempo, hemos llegado hasta aquí, y si es por eso, y si estamos aquí es gracias a vosotras. Mila esker, muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nerea. Gracias, Carol y Catacrack y Letras Heridas. Y sobre todo a las autoras Violeta Gil y Laura Ferrero que vinieron hasta acá con estas lluvias a Pamplona, a Iruña. La verdad es que ha sido un placer, un enorme gusto leer estos dos libros y como me comentaban hace rato, las autoras lo consideran algo así como hablábamos de novelas constelación, ¿no? Porque intervienen o involucran un montón de espacios y de figuras que están presentes en el universo y en la vida. Violeta nos habla de 3 heridas, ¿no? La herida de la vida, la herida de la muerte, la herida del amor. Y la verdad es que es muy interesante cuando, o sea, si lees los 2 libros, que por supuesto los tienen que leer, o sea, cuando encuentran es impresionante, de verdad, leer los 2 libros, parece que se conocieron, se pusieron de acuerdo en muchas partes, y al mismo tiempo cada uno tiene una esencia y una personalidad y una identidad bien especial, pero comparten muchas partes. Una de ellas no son precisamente autobiográficas, ¿no? Novelas autobiográficas, pero sí tienen elementos de autobiográficos, ambas novelas, quizás un poco más la tuya, Violeta, ¿no? Un poco menos Laura, pero al final, o sea, ahí está todo el tiempo ese pensamiento recurrente de quién eres tú y mostrándose ambas, sobre todo con honestidad. Y creo que cuando leemos literatura, una narrativa honesta, una narrativa sincera, se agradece muchísimo. O sea, sin pretensiones, más allá de decir lo que quieren decir. Me gustaría que empezáramos a hablar de la infancia y de la familia, porque está presente todo el tiempo en esta novela. Es como, o sea, es como un eje que marca ambas novelas. ¿Cómo recuperan ustedes, o sea, cómo se recuperan ustedes después de escribir estas novelas que tienen que ver con su familia, ¿no? La reconstrucción o la idea de familia y sobre todo con su infancia, infancias, si no difíciles, infancias interesantes? Interesantes, me gusta. Voy a empezar a usar eso cada vez que algo sea muy doloroso, muy jodido. Sí. Es muy interesante.
Bueno, sí, dale, vale. Tenemos cada uno micro. Sí. Vale, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Letra Heridas por invitarnos. La verdad que me hacía muchísima ilusión porque es un festival que he seguido desde el comienzo de su creación y me da muchísima alegría estar como hoy en este sillón después de haber visto además siempre a través de la pantalla los encuentros, ¿no? Estar aquí en persona da mucha alegría y ver las caras, ¿no?, de tanta gente también da muchísima alegría. Y bueno, o sea, yo siento que tuve una infancia que en muchos sentidos fue muy feliz. Vivía en un pueblo muy pequeño, iba a una escuela unitaria maravillosa, como tuve unas profes guays, tuve muchas cosas que para mí son fenomenales. Pero es cierto que la infancia estaba rodeada de un misterio, de un dolor y de una incomprensión de las relaciones familiares y de la forma en la que las personas de mi familia se trataban y me trataban, que sin yo darme cuenta empezó a pesarme y que llega un momento, yo creo que ya más en la adolescencia, en que me di cuenta de que ese peso ya era un poquito difícil de llevar, ¿no? Ahí se convierte en más interesante. Y bueno, creo que eso, que el libro de Laura y el mío tienen en común que hay una investigación muy grande sobre la herencia, ¿no? ¿Qué hacemos con la herencia? ¿Se puede heredar algo tan intangible como la tristeza o el dolor? Pues seguramente sí, seguramente las hemos heredado cada una a nuestro modo, ¿no? ¿Cómo te marca la vida haber tenido una ausencia muy presente en tu vida? ¿Cómo marca las relaciones familiares y amorosas que tu vida tenga ese hueco un poco incomprensible sobre el que no se habla, del que no se pone un nombre? Y para mí el empezar a pensar en esos momentos de infancia y intentar entender a esa persona que fui yo, sí que ha sido importante a la hora de escribir el libro. Justo estaba leyendo estos días Voyager de Nona Fernández y en un momento que también sí está súper conectado con tu libro, y en un momento pues está hablando de que su madre ha perdido la memoria y de qué significa, ¿no?, como poder recordar ciertas cosas, y decía, no es casualidad evidentemente que en terapia lo que te pregunten es, ¿no?, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia. Puedes recordar cosas que a veces son muy pequeñas, que son detalles, que tienen que ver como, no sé, como qué pasaba a la hora del desayuno o cómo eran los viajes familiares, porque todas esas cosas, todas esas memorias informan mucho, bueno, quiénes somos y también como qué relaciones establecemos, ¿no? Bueno, pues nada, yo primero también daros las gracias a todos los que estáis aquí, a Letra Heridas. Bueno, estoy súper contenta de estar aquí hablando de infancias interesantes, así que voy a aportar mi granito de arena. Hace unos días, no sé si, bueno, sí, una semana o así, se murió la poeta Louise Gluck. Y Louise Gluck tiene unos versos maravillosos que dicen algo así como: miramos el mundo una sola vez en la infancia y el resto es memoria. Me gustan mucho esos versos porque yo creo que aluden al peso tan impresionante que tiene, impresionante y fundamental que tiene la infancia en la formación de nuestra mirada del mundo, ¿no? Yo no soy psicóloga, no sé si hay alguno aquí, lo diré mal, pero dicen que de los 0 a los 7 años es cuando se forma nuestra personalidad, ¿no? Que después pues ya hemos heredado, ya tenemos patrones y vamos replicando lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, claro, de los 0 a los 7 años, ¿dónde estamos? En casa con nuestras familias, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de tanto de Violeta como mío, creo que en el libro se demuestra esto de que la infancia no se termina nunca, ¿no? Porque de alguna manera haber escrito estos dos libros significa que hay una parte de la persona que somos ahora que sigue ahí, ¿no? Que sigue ahí como dando vueltas, o sea, que ha tenido que reconstruir esa infancia interesante para convertirla en algo que hayamos podido digerir siendo adultos, ¿no? Yo en mi caso, no sé si tú decías que recuerdas una infancia feliz. Yo en mi caso no creo que recuerde una infancia feliz, también quitándole todo el significado dramático y traumático. Simplemente yo recuerdo una infancia sumida en la incertidumbre. Mis padres se separaron en los años 80, cuando justo se había aprobado la ley del divorcio. Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, que aquello era un tabú enorme. Mi padre había desaparecido, mi padre vivía en otra familia, yo nunca veía a mi padre. Y entonces yo, claro, tenía que contar en el colegio continuamente que mi padre no estaba. Entonces, este libro no se llama Mis padres, sino
los astronautas, porque una de las mentiras que se inventa la niña del libro es que su padre es astronauta porque no está, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que cuando somos niños lo que hacemos es inventarnos un mundo en el que podamos vivir, porque muchas veces en el mundo de los adultos no cabemos. Y de ahí la fantasía, ¿no? Que antes hablábamos, ¿no? Qué importante inventarse un relato en el que realmente puedas ser un niño y puedas soñar, puedas imaginar. Y si es un poco mentira el relato, bueno, ya luego cuando eres mayor tienes que volver, ¿no? De alguna manera y escribir una novela, ¿sabes? Precisamente hablábamos hace rato un poco de estos libros que ustedes escriben donde se conjuga, ¿no? Hay unas partes mucha imaginación o unas partes grandes de imaginación. Por ejemplo, Violeta, donde reconstruyes o tú construyes más bien un diálogo con tu padre al que no conociste, ¿no? Y del que te enteras de su muerte de una forma que tuvo una muerte trágica, ¿no? Y haces y parece que es real, o sea, realmente es muy fuerte ese diálogo que haces tú y que inventas tú con tu padre. A mí no me pareció inventado, sinceramente. Y también, Laura, o sea, cuando hablas de una parte de tu padre, ¿no? De tu abuelo, de tu pasado, y Violeta también de tu abuelo que estuvo en otro país. Entonces, ¿qué partes, cuando ustedes construyen su novela, cómo separan o cómo conjugan esta parte de la imaginación y la realidad? ¿Cómo te das cuenta que lo que estás inventando no es inventado y cómo estás inventando algo que es real? O sea, a ver si se entiende la pregunta. O sea, yo creo que está bien empezar por pensar que la imaginación no siempre tiene que ver con la fantasía, ¿no? Que muchas veces están muy cerca como en nuestro pensamiento y en realidad la imaginación puede estar absolutamente cerca de la realidad, incluso si pensamos que la realidad casi ni existe, ¿no? Porque siempre en cuanto ha pasado un segundo ya se convierte en relato, y si a cualquiera de vosotras os preguntamos dentro de unos minutos o cuando salgáis de aquí qué ha pasado en esta sala, cada una tendrá una forma de relatarlo, ¿no? Y dentro de ese relato también siempre entra una pequeña imaginación, porque tú tienes una serie de informaciones del mundo, ¿no? De datos con los que completas lo que tienes a tu alrededor. Pues si me has visto con este jersey rojo, has podido pensar que soy una persona atrevida, o que al revés, soy una persona súper tímida y que entonces necesita como que todos los datos que tenemos a nuestro alrededor nos pueden ayudar a conformar esos relatos de la vida. Y en mi caso, la imaginación me ayudaba mucho a poder concretar deseos, ¿no? Que yo deseaba que ocurriera en este libro. Es un libro que nace de una necesidad muy grande, de contar un dolor muy grande y una historia que estaba íntimamente ligada a mi biografía y a mi historia familiar, pero que yo no quería que saliera como simplemente así, no quiero como relatar la historia de mi familia, sino pensar en cómo puedo yo contar esto y transformarlo para llegar a un lugar que me resulte inspirador o interesante, y que no sea solamente mi pequeña historia personal de Violeta Gil, sino que pueda apelar a otras personas, a otras lectoras. Y ahí está puesta la imaginación, en ese deseo. ¿Qué querría yo que hubiera ocurrido? Yo querría haber podido conversar con mi padre. Vale, pues voy a escribir este diálogo. De las cosas más difíciles que hice escribiendo este libro fue hacer ese diálogo, que lo escribí del tirón. Fue mucho más largo de lo que está en el libro, luego ya pues está editado, ¿no? Pero en el momento en el que salió, recuerdo luego tener una risa nerviosa de no me puedo creer que me haya atrevido a hacer esto, me muero de miedo. ¿Y ahora qué hago? ¿Esto va al libro? ¿No va al libro? O sea, lo dudé hasta muy, muy adelante, y no fue hasta que lo compartí con algunas amigas así cercanas que me animaron, y con Jonás, que eres el editor de esta novela, que también me animó a hacer uso de ese material. Y evidentemente pues no es un diálogo con mi padre, porque mi padre está muerto, y no solamente que esté muerto, sino que no lo he conocido, con lo cual no tengo tampoco palabras suyas en mi memoria que poder ni siquiera transformar, ¿no? Pero es un deseo, ¿no? De cómo me gustaría que fuese ese diálogo, y también da cuenta de todos mis miedos a la hora de hacer este libro, ¿no? Es un diálogo en el que el padre me cuestiona totalmente el hecho de que yo esté escribiendo este libro, ¿no? Pues es un diálogo conmigo misma en un sentido, seguro, pero un diálogo también con la idea de la literatura, pues también.
Ahora te escuchaba y me ha venido a la cabeza una frase de los hermanos Grimm que empiezan uno de sus relatos con una frase que a mí me encanta, que es algo así como: en aquellos tiempos cuando desear era útil, ¿no? Y he pensado, es que realmente tanto tu novela como la mía están llenas de deseos, ¿no? Como yo también siento que las partes más reales de los astronautas son partes que son imaginadas o que son puros deseos míos, como decir, bueno, la realidad no la tengo, entonces tengo que buscarme otra coartada. Yo siempre, antes me preguntaba si era una novela si era autobiográfica. Le dije, ojalá. A mí me hubiera encantado que esta novela no se llamara Los astronautas, sino que se llamara Mis padres. Entonces yo empecé... Los astronautas surge de que yo encuentro por primera vez una foto mía con mi madre y con mi padre a los 34 años. Yo nunca los había visto juntos conmigo. Entonces, claro, ahí pensé, voy a hacer entrevistas, como yo pensé, ¿sabes? Casi como un detective, un explorador. Dije, y de aquí vamos a sacar la verdad, vamos a sacar la historia de mis padres. Pero esas entrevistas no funcionaron, no me dieron ningún tipo de dato que a mí me sirviera para hacer una reconstrucción. Entonces no sé cómo llegó la idea de los astronautas. Es al final la idea de estas personas, bueno, estos exploradores del espacio que se fueron lo más lejos posible para ver aquello que tenían cerca, que era la Tierra, lo que al final me acercó a mí, a mi familia. Entonces, muchas personas me preguntan, ¿por qué estas historias de los astronautas? Porque la historia de lo poco que sé de mi familia está salpicada de historias de la conquista espacial. Porque encontré en la soledad de aquellas personas, o sea, de aquellos astronautas, una manera de contarme a mí. Y al final es lo que decía, o sea, está en la imaginación, al final, en esas historias de, pues, el último ciudadano soviético, que es un tipo que se quedó un año solo en el espacio, quizás eso cuente mejor la historia del divorcio de mis padres o de la soledad de mi madre al quedarse sola, de lo que yo la podría contar, ¿no? Entonces, yo pienso, tenemos una herramienta maravillosa en la escritura que es la imaginación, ¿no? O este deseo que realmente creo que nos acerca mucho más la realidad y que cuenta más de nosotros que la realidad misma. Gracias, Laura. En ambos libros está sumamente presente, hay una, si no abundancia, es muy intensa la presencia de sus madres, de vuestras madres. Y una relación no fácil, tampoco difícil, o simplemente una relación intensa. De verdad, es que es la palabra que me nace cuando leo las 12 partes. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo viven ustedes esta parte de la maternidad? Y hablo de la maternidad como hijas, o como madres, o como posibles madres. Transforma su idea de la maternidad, el haber escrito la relación o descrito la relación de una maternidad, si no real, pero sí a lo mejor idealizada o imaginada. La habéis visto, que me lo ha pasado a mí. Sutilmente. No, yo quería hablar de la maternidad justamente. No sé, a mí me ha interesado mucho, siempre pues por un tema puramente autobiográfico, toda esta literatura de padres, madres, familias, etcétera. Y yo siempre había leído literatura sobre padres ausentes, porque siempre la ausencia al final es mucho más mitificable, ¿no? Porque al final proyectamos en ella lo que queramos. Pero yo no había leído tantas cosas sobre madres, hasta que hace unos años salió, ¿os acordáis? Apegos feroces de Vivian Gornick, y fue la primera vez igual que dije, ¿dónde están las madres? ¿Por qué no hemos hablado de este vínculo tan feroz, ¿no? Que es ser hija de... ¿Cómo me he llevado yo con la presencia toda la vida, ¿no? Entonces, es que en Los astronautas está dividido en 3 partes. La primera parte es ¿dónde estaba mi padre? En honor a todas estas ausencias que decimos y a mi propia vida. Pero después es ¿y mi madre? ¿Por qué yo nunca miré a mi madre? Porque la tenía quizás demasiado cerca, ¿no? Entonces, siempre digo que al final cuando escribes un libro así como tan pegado a tu vida, es un proceso muy orgánico. Y a mí realmente preguntarme por mi madre y no por mi padre, que era de alguna manera el que yo había idealizado, me sirvió para mirarme a mí, ¿no? Que es como cuando entré por esa puerta, cuando me permitió mirar mi presente y pensar ¿qué clase de madre te gustaría ser a ti? ¿Te gustaría ser madre? Es decir, que yo hasta que no vi realmente a mi madre no pensé en mí como madre. Te toca. Es que me entra este momento de duda de hasta dónde me meto, ¿no? Como ¿cuánto puedo decir? Mamá, ¿vas a ver esto luego o no?
Pero bueno, más allá de eso, es verdad que leyendo el libro de tu libro, y que tú lo has mencionado, pero impacta ver la cantidad de cosas. Son libros muy diferentes en un sentido, pero luego hay eso, muchas cosas en común. Porque somos de la misma generación, porque hemos vivido cosas parecidas, porque las cosas están en el aire, sí, pero realmente de pronto te encuentras pequeños datos y dices, wow, qué impacto. Yo tardé mucho en darme cuenta de que un libro que creía que era sobre mi padre, en realidad en gran medida era un libro sobre mi madre, o sobre mi relación con mi madre, o sobre intentar entender quién era mi madre. Y si hay un momento en el que me doy cuenta, y de hecho está escrito, ¿no? Como llevo tanto tiempo pensando, imaginando cómo era él, ¿no? Mirando fotos, escudriñando, ¿no? Esas imágenes, preguntando a gente. Y en realidad quien no sé bien quién es esta persona que está aquí muy cerca, que es mi madre, que seguramente tuvo una vida muy distinta a la que yo conozco hasta el momento de la muerte de mi padre, y que incluso en los años posteriores, como el peso de ese dolor, le ha hecho ser una persona diferente de la que hubiera sido, ¿no? Preocupadísima porque yo no me entere, pero no por un mal, sino porque para ella esa era la manera de proteger a su hija, ¿no? Preocupadísima pues porque yo estuviera feliz, porque no notara esa tristeza, porque pudiera crecer como sin ese peso, sin esa ausencia. Nunca lo voy a poder comprender. Estoy convencidísima de que todo ese dolor por el que ella pasó y todo ese empeño por protegerme y por generar un contexto como floreciente para mí, yo no lo voy a poder comprender. Y tengo que reconocer que he sido muy dura en muchísimos momentos antes de pensar en eso, ¿no? Antes de pensar, no lo vas a poder comprender. No, era muy bruta, muy descarnada y muy, bueno, con una facilidad para culpar o para despreciar todos esos esfuerzos, porque lo que yo hubiera querido es que a mí me contaran, ¿no? Y cuán importante es mi deseo en relación a esta persona humana que ha sufrido todo esto. Pues en un sentido, bueno, sí es importante porque es mi deseo, pero en otro sentido pues es muy pequeño, ¿no? Como hay una historia mucho más grande que yo en la que yo no juego un papel y no sé hasta qué punto tengo derecho, ¿no? a pedir cuentas. Pero sin duda, claro que ha informado mi relación con mi propia idea de maternidad y de falta de deseo de ella. Y lo he pensado mucho y no es tan fácil decir, bueno, es por esto, ¿no? Es porque no tuviste un padre o es porque... Pero si soy sincera, creo que sí está bastante relacionado. Hay una escena sobre esto, Violeta, que a mí me pareció súper tierna, porque cuando tu personaje, o sea, que ahí entramos en esta parte donde hasta dónde eres tú y hasta dónde es el personaje, ¿no? O es o sea, al mismo tiempo ahí. Cuando tú estás tu personaje, pues, o tú estás muy dolida, ¿no? Después de una relación de 9 años y estás muy triste, y llega tu madre y te quiere abrazar y le dices, me da mucha vergüenza que me veas así, ¿no? Me da mucha vergüenza que me veas así triste, que me veas mal. Y tu madre te dice, es que yo te quiero ver siempre como estés. O sea, bueno, yo de verdad casi lloro de la emoción, porque nuestras madres siempre nos quieren como estemos. Y veo también, Laura, en tu novela, cuando al final de tu personaje, ¿no? Tu madre se abre al final, o sea, esta mujer que está en el personaje como muy cerrado, ¿no? O sea, como no quiere hablar, no quiere recordar ese pasado. Y al final dice, mira, te voy a contar la verdad, ¿no? Y le cuenta aquella escena, no me acuerdo de qué pasó, yo no estaba cuando te pasó eso, o sea, como ya. Entonces, creo que ahí está ese punto muy que se encuentran estas maternidades. Y esto me lleva a preguntarte, Violeta, y después Laura también, sobre el amor. O sea, de verdad es que yo me quedé así como, cuenta por favor un poco más. Cuando vives esta parte, ¿no? Me encantó cuando escribes y dices, estaba tan adolorida y tan triste porque estabas cortando con tu novio, que dices, es que yo le quería contar al carnicero, al panadero que había terminado, ¿no? Y sí es cierto, ¿se acuerda uno cuando estás así que te rompieron el corazón y bueno, estás llorando ahí por las esquinas? Entonces, ¿qué parte es real de esto? ¿Qué parte ficcionaste? Por favor. El cotilleo, queremos. Sí, queremos.
Lo del carnicero y eso es todo verdad. No, o sea, ¿nunca os ha pasado cuando estáis muy tristes, ya sea por una, ¿no? por una ruptura o por otra cosa? A mí me pasa siempre y es como que por un lado tengo mucha necesidad de ir a hacer la compra, que también por eso tengo como muchísima afinidad por el personaje del padre que va al supermercado, o sea, es como lo amo, claro, sí, es que eso es lo que yo hago, ir al supermercado y a la ferretería, son mis lugares de referencia cuando estoy triste. Y entonces te entra una doble cosa. Por un lado, necesitas pasar desapercibida, que nadie te vea, porque te vas a poner a llorar en cualquier instante, y a la vez contarles a todos en el estado en el que estás porque necesitas que te vean. O sea, es como, no quiero que me vean y necesito ser vista. Y así, en esa doble vía, una se mueve. Y sí tengo la imagen muy clara de ir a hacer la compra y como con el pescado, no sé qué, y que estar a punto de decir, bueno, es que mira, me pasa esto, por eso estoy así, por eso tengo esta cara. Y es como, claro, no les importa nada a nadie toda esta movida, pero no sé, me gusta mucho hacer uso como de cosas así muy cotidianas, sencillas de la vida, en las que están contenidas como también dolores un poco grandes o inasumibles, porque creo que es muy real y a mí me ayudan como también a sobrellevar, ¿no? O encontrar el humor que pueda haber en eso. Pues yo, antes nos preguntabas también, y creo que en mi caso, en los astronautas, está menos presente el tema del amor, pero por un tema muy práctico que pensé, Laura, como te metas por aquí, hacemos una enciclopedia de fracasos, porque es verdad que, quitándole un poco de hierro al asunto, es verdad que sin dramatizar y, como decía, tampoco sin entrar en el trauma y tal, lo que vives en la infancia te marca mucho. Para mí los hombres, yo fui creciendo en una casa donde los hombres eran los ausentes, los hombres nunca estaban. Para que te quisiera un hombre tenías que ser cosas. No valía con lo que eras, sino yo había aprendido pues también en una época, por ejemplo, en mi casa recuerdo pues que el físico era muy importante, las mujeres teníamos que ser de una determinada manera, entonces yo me relacioné siempre con el amor y con la pareja un poco desde la carencia. Entonces no fue hasta muchos años después que empecé a entender desde dónde estaba ocurriendo todo aquello. Pero dije, como me ponga yo a los astronautas, capítulo por capítulo, Pepe, Juan, no. O sea, iba a ser otra novela, así que lo dejé bastante fuera. Me hubiera gustado muchísimo poder comprender la naturaleza de la relación de mis padres, que eso sí que, porque al final a mí me contaron la historia siempre, tu padre abandonó a tu madre, y eso es todo lo que sé de la relación, ¿no? Entonces, son palabras muy grandes, siempre digo, ¿no? Que es un abandono, ¿no? Quizás hablemos más de que es desenamorarse, ¿no? Que es un tema que me interesó mucho abordar también en los astronautas, pero abordo más la falta de cómo se desenamora uno, aunque siga sin saberlo, que el tema del amor, yo creo. Sí. Ambos libros están cargados de presencias muy marcadas y muy importantes, y de ausencias también muy marcadas y muy importantes. Cuando ustedes estaban escribiendo esos libros, bueno, hace 6 meses y un año, ¿no? Que respectivamente que aparecieron sus libros, son bastante recientes. ¿Hay algo que no contaron en sus libros que quedó por escribir y que no se atrevieron o no pudieron escribirlo por alguna razón? No sé, o sea, seguro que sí, pero sí es cierto que dentro de que fue un proceso bastante doloroso de escritura, también gozoso en momentos como de, qué suerte estar pudiendo hacer esto, ¿no? Qué suerte que alguien me haya dado el espacio, ¿no? Que un editor me haya llamado y me haya pedido, escribe este libro, qué suerte poder pasar horas frente al papel o frente al ordenador, qué suerte que mi madre me diera todo este material, porque si no habéis leído el libro hoy lo hacéis más adelante, veréis que hay, al contrario que Laura, que ha tenido como que inventar mucho o imaginar, yo sí he contado con mucho material físico, con cartas, fotografías no hay tantas, pero muchas cartas, diarios, poemas. Mi padre escribió mucho, murió con 27 años, pero tenía mucho material. Y tanto las cartas que le escribió a mi madre como algunas otras personas que me las han cedido después, como unos diarios que tenía de la huerta, que eran muy sencillos, en los que simplemente decía, ha amanecido despejado, pero sin helada, el día está frío, he visto las 2 primeras grullas en no sé qué.
que es quizá el material, aunque resulte extraño, en el que yo lo he sentido más cercano o más vivo, porque es simplemente como el recuento de una vida, ¿no? Como aquí no hay nadie tratando de demostrar quién es, que en las cartas, por ejemplo, eso se nota mucho, ¿no? Es como estás intentando enamorar a alguien o estás construyendo una personalidad alrededor de quién eres, pero en esto es muy descriptivo y ahí es cuando tú te das cuenta de que esa persona en efecto estaba viva y que pasaba los días y que bueno, que había una cotidianeidad que para mí lo acercaba mucho más, ¿no? Yo he tenido mucha suerte de eso, de contar con esos materiales, de poder preguntar a amigos de mi padre, a mi madre, a mi abuelo, que me ha contado muy poco porque para él pues era doloroso. Y aunque sabes que mucho de lo que te cuenten no va a ser la verdad y la figura sigue siendo para mí un misterio irresoluble, sí he tenido como esa suerte de poder contar con todos estos materiales. Y he desechado muchísimo, o sea, no sé, el primer borrador cuántas páginas tenía, pero era muy tocho. Me he quitado mucho, pero no tengo la sensación de que se me haya quedado nada de lo que yo quería hacer en el tintero. O sea, creo que en ese sentido el libro es bastante, sin yo saber lo que era cuando lo empecé, porque tenía muchas dudas, sí que creo que es bastante lo que es. Y no sé cómo hacia dónde irán mis siguientes proyectos de ficción, pero creo que no van a ir en esta dirección. O sea, creo que esto para mí está bien así. Pues en mi caso se quedó mucha cosa fuera, sobre todo porque yo no sé tú si tuviste que pedir permiso. O sea, en plan, puedo contar esto, pero yo sí que pedí permiso porque ya vi que había algunas historias que no me las estaban contando como queriendo, ¿no? Como casi por obligación, y que eran historias importantes para mí, ¿no? Pero ahí también está esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto yo tengo el derecho de contar algo que los demás no quieren que yo cuente, ¿no? Entonces me parece... La historia de los astronautas tenía una parte que para mí era muy importante contar, pero esa no la pude contar. Y además, es verdad que las dos únicas personas de mi familia que quisieron ayudarme y me contaron un poco cosas que recordaban de mi infancia y de lo que había ocurrido fueron mis tíos. Y a veces ocurren cosas en la vida real que no son verosímiles en la literatura, porque en realidad la persona que más me ayudó fue mi tía, y mi tía en medio del libro murió. Entonces, yo pensé en que nadie se lo cree, porque mi madre también se puso muy enferma. Entonces, no, casi que un editor me dijo en plan, es que no es verosímil, tienes que escoger, ¿no? Entonces, hay veces, ¿no? Antes que hablamos de la imaginación, de la fantasía, pues es que hay veces que demasiada realidad no cabe en un mismo libro. Entonces, me supo muy... O sea, esto de mi tía sí que realmente es una cosa... No está contada en el libro, os lo cuento, esto es a título personal, pero pensé, ¿cómo puede ser, no? La única persona que ha querido realmente estar aquí ya no está, ¿no? Entonces, cuando terminé Los astronautas, pensé, tengo tanta deuda, o sea, una deuda como de amor, ¿no? Casi se llamaba Mari, por mi tía Mari, que realmente fue la que me dijo, yo lo vi, Laura, no estabas loca, vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, quiero decir... Es un libro que al final es como que queda una estructura y queda el deseo de lo contado. Lo que pasa es que muchas cosas que para mí eran importantes sí que han quedado fuera. Pero también me ha resultado muy interesante esta pregunta, ¿no? Al final, si mi madre me pide que no cuente algo, ¿qué es más importante para mí? ¿La escritura o mi madre? Mi madre, ¿no? O sea, que decir, ahí estamos en lo mismo. No, en ese sentido yo tenía súper claro que mi madre tenía que aprobar. Sí. O sea, mi madre leyó el libro antes de que fuese publicado. Claro. Y de hecho hubo dos detalles muy pequeños que me pidió que cambiara. Y, pues, claro. Y los cambié porque para mí era más importante eso, la relación que yo establecía con ella, y de hecho lo que ha supuesto el libro a nivel de nuestra relación, que de hecho ha supuesto... Yo siento una mejora bastante importante. Eso era fundamental, o sea, está claro. Pero también, o sea, a nivel datos de la vida, hay muchísimas cosas que han ocurrido en la vida que no... Yo tengo un hermano, pero mi hermano no aparece aquí porque no era importante para la historia. Claro. Hay otra gente con la que yo vivía de pequeña, que sí se hace una pequeña referencia, ¿no? Como vivíamos en una comunidad, pero ahora ya nadie se aguanta. Pero la gente de esa comunidad no aparece en el libro porque no era importante para el libro, ¿no? Y a lo mejor en otro momento pues querré escribir sobre
ello o no. Creo que ahí tendré más problemas, seguramente. Ya me lo que ahí contarás. habrá más personas que digan, ¿no? Esto, ¿no? Pero sí, como sí que siento esa suerte de que lo que necesitaba que fuera el libro lo ha sido. Pero es una pregunta que es jodida de hacerse, Bueno, de a qué tenemos derecho a contar, cómo, bueno. Pero hay muchos escritores, ¿no? En plan, ¿os acordáis Nausgard hace como unos años que hizo como la saga de su familia, que a su mujer, al cuñado, al padre, o sea, es que le llegaron a denunciar. Y digo, yo no quiero que me denuncien, ¿no? Yo creo que, o sea, un libro como el tuyo o el mío, yo creo que se escribe desde la necesidad de acercarte, no jamás Totalmente. de una venganza. O sea, quiero decir, si escribes un libro enfadado para poner, es que consigues lo contrario a lo que en realidad estás buscando, creo. Sí. Bueno, las dos hacemos referencia, perdón, que ahora nos hemos puesto aquí como, pero es como, Estoy encantada. como otras de estas cosas que ocurren en el libro que para mí en el momento fueron como qué susto, es que tú haces una referencia a lo que decía Milos de que cuando nace un escritor en la familia, esa familia se ha acabado. Yo no digo que es Milos porque hago referencia a que una amiga me dice, pero es lo mismo, ella me dijo, hombre, tú sabes, porque a mí me había dicho un Horacio Castellanos Moya, que había sido profesor mío en Iowa, me dijo lo del para escribir hay que enfrentarse a la familia. Él es muy bruto, he aprendido mucho de él, pero también es muy bruto y hay muchas cosas que yo no estaba de acuerdo. Yo no quería tener que enfrentarme a mi madre, yo quería entenderme con mi madre. O sea, y que ella me entendiera a mí. Para mí no servía de nada contar una serie de cosas como muy dolorosas así a lo bruto, si lo que iba a significar iba a ser como una ruptura, cuando yo lo que quería hacer era justamente lo contrario, tender un puente, ¿no? Y luego mi amiga me hizo referencia a esto y digo, mira, las dos lo hemos usado porque creo que ambas teníamos un deseo de que la familia no acabara, sino al revés, que naciera. Violeta, y o sea, en esto que estás hablando, ¿logras también un encuentro con tu padre? O sea, con esa ausencia, ¿no?, tan profunda que existió, pues, o que existía, ¿logras un reencuentro quizás, o encuentro? Aquí puede entrar en juego lo fantasmal, que de pronto antes también cuando has hecho la pregunta de yo sí que siento que el diálogo es real, digo, a lo mejor se refiere a que a lo mejor, no sé, he recibido la visita de mi padre. Tengo una amiga cineasta, Elena López Riera, que trabaja mucho sobre los fantasmas y lo hemos hablado mucho, porque yo tengo un deseo muy grande de que se me aparezca el fantasma. Me cago de miedo, pero en un sentido... No, supongo que no me lo creo mucho, pero un poco quiero creer que existen los fantasmas y que en algún momento de la vida me tocará que me visite, ¿no? No sé cómo me tocará esa suerte o esa desgracia. Pero más allá de que crea o no en los fantasmas, sí que siento que me he acercado a algo que se pueda parecer a la figura de mi padre. Sí, como sí que he hecho un poquito de paz con esa figura, como ya no es una figura ni como endiosada, que pudo serlo en algún momento de la adolescencia, sobre todo cuando estaba peor con mi madre. No, esto siempre es así, ¿no? Cuando te llevas peor con otro, pues tiendes a idealizar a la otra figura, ni tampoco una figura odiada como en otros momentos ha podido ser, ¿no? Como de, joder, ¿por qué te fuiste, no? Bueno, es que las cosas son muy complejas, nunca se van a poder comprender del todo, pero creo que sí hay, no sé, que en ese sentido el libro ha supuesto una pequeña paz, no sé si tregua o paz, una de las dos. Laura, también este libro, esta escritura, con este personaje que creas y que yo sigo pensando que hay más de ti de lo que quieres confesar. El cotilleo, es que volvemos. No importa, yo lo pienso. ¿Hay algo que en este personaje que creas que te haya ayudado a comprenderte, a comprender más algo, alguna situación o a explicarte algo? Claro, yo te decía que no es autobiografía porque realmente no la concibo así, pero lo único real que hay en este libro es la niña de la portada, que es que se parece a mí, de alguna manera es una ilustración y es la única realidad que hay ahí. Entonces, me preguntabas que si me ayudaba a acercarme o a entender. Sí, vale. Sí, exacto. Eso. A mí, yo siempre, mi gran deseo de niña era tener un álbum de fotos con mis padres, ¿no? Yo siempre cuento, todo el rastro que había de mi padre en el álbum de fotos de mi nacimiento era la hombrera blanca de su americana en mi bautizo detrás del cogote de mi madre.
esta era toda la realidad que yo tenía de mi padre, ¿no? Entonces, yo crecí con un álbum de fotos pues adulterado pues por la memoria de mi madre, que sacó todas sus fotos, no sé dónde están. Entonces, en mi álbum de nacimiento hay unas flores, una mujer embarazada y un bebé que soy yo. Entonces, claro, yo pensaba, en clase no me han contado lo de las flores, falta un hombre aquí, ¿no? Entonces, yo toda la vida volvía, porque de niña no distingues mucho dónde está la ficción y la realidad, y yo pensaba que los álbumes de fotos cambiaban, y yo de verdad que siempre miraba el álbum de fotos pensando, un día aparecerá, de verdad. Entonces, cuando me dices si me ha servido escribir Los astronautas, para mí Los astronautas es un álbum de fotos, el álbum de fotos que yo nunca he tenido. Y cuando tenga una hija, pues le diré, mira, yo no te puedo decir que tus abuelos eran estos o que fuimos un día con mi padre y tal y cual, pero te puedo decir que es lo más real que he podido construir. Entonces, a mí escribir este libro me ha cambiado la vida. Y lo digo de verdad y sin intentar ser grandilocuente. Yo creo que hay historias que tenemos que contarlas como para realmente darnos el lugar que no hemos tenido, ¿no? Entonces, que yo sigo sin entender muchas cosas de mi madre, muchas cosas de mi padre, pero este libro tampoco lo hice para cambiarlos a ellos, sino a mí, que creo que es lo único que podemos cambiar, ¿no? Al final. Así que yo de verdad digo que me ha cambiado la vida este libro. No sé, Nere, cómo andamos de tiempo. Yo puedo seguir preguntando. Y nos quedan unos 10 minutos. Bueno, me encantaría preguntarles, como para ir cerrando, no sé, es que no veo a Nere. ¿No veo? Bueno, me lo tomaré como un 10 minutos. ¿Sí? Sigo. Vale. Les preguntaba hace rato que he tenido siempre una pregunta recurrente cuando he leído en biografías, autobiografías o vidas de personajes, si todas las vidas merecen ser contadas o qué es más importante, los hechos o el cómo cuentas una vida. O sea, bueno, tú misma decías, ¿no? Cuando te lo preguntabas y has tenido diferentes respuestas a lo largo de la vida y, bueno, no sé si tan importante es como saber una respuesta concreta, ¿no? Pero sí que es importante, creo, poner el foco en que, evidentemente, como la pequeña magia o está en entender cómo contar las cosas, ¿no? Y que creo que es un trabajo que ambas hemos hecho mucho. Para mí, y lo mencionaba al principio, no era tan importante para mí sí era importante contar mi historia, pero una vez pasas eso, que se agota rápido, lo que quieres es encontrar la manera de contar la historia para que sea más que esos datos que tú tienes. Y está ahí la clave, en encontrar la manera. En mi caso tiene que ver con, creo que todo esto que ha pasado en mi familia, a un nivel micro, está muy relacionado con el macro del país, ¿no? ¿Por qué hay tantos silencios en la familia? Bueno, pues porque hemos vivido una dictadura en la que no solamente ha habido mucho dolor, sino que ha habido mucho silencio, mucha incapacidad para poner nombre a las cosas, una incapacidad muy grande para, una vez se acabe esa dictadura, también dar a quien se merecía lo que se merecía, ¿no? Y eso, evidentemente, que ocurre a un nivel como así muy grande y un poco incomprensible, se da luego a un nivel pequeño en las familias, ¿no? Los mismos silencios, la misma falta de palabras para hablar de cosas que duelen, la misma incapacidad o incluso la sensación de que es mejor esconder que decir, ¿no? Con mi abuelo mi abuelo que forma parte del libro, toda la primera parte tiene mucha relación con él tiene 99 años a día de hoy y está haciendo mucha fuerza para seguir vivo hasta los 100, es como su mega empeño y de hecho él es la persona como con la que más dificultad he tenido a la hora del libro porque él ha mantenido muchos silencios en su vida y cuando leyó el libro me dijo, bueno, no estoy de acuerdo con tu enfoque. Digo, pero yo lo he hecho con muchísimo amor, abuelo. Dice, eso lo sé, pero no estoy de acuerdo con tu enfoque.
Bueno, claro, evidentemente no está de acuerdo con mi enfoque porque yo he puesto muchas palabras que él no quería poner, ¿no? Pero mi trabajo fue como encontrar la historia más grande en la que se pueda enmarcar la pequeña. Como que él fuese a vivir a Guinea Ecuatorial, que fue colonia española hasta el 68 y de la que nadie te habla en el colegio, incomprensiblemente, y te pasas años de secundaria en la que nadie te dice que España todavía tenía una colonia en el año 68, dices, bueno, pues si nadie me dijo eso, como toda mi, pues cómo a lo mejor en mi casa me van a haber dicho que mi padre se ha suicidado. Pues es que todo está relacionado. Entonces, también creo que lo importante es encontrar eso, los modos. En mi caso tenía que ver con entender la historia del país para poder entender la historia de la familia. Tú encuentras como todos esos vínculos con el espacio, ¿no? que es hermosísimo. Pues las órbitas que se lanzan, la perra que va y no... Claro, yo creo que el truco está ahí, en encontrar la manera de contar la historia. A la vez no te creas que estoy segura de que todas las historias haga falta contarlas, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero no es que haga falta contarlas, ¿no? Pero que todas las historias pueden ser contadas, ¿no? O sea, decía Flaubert que Dios está en los detalles, y yo creo que al final lo que enriquece la narrativa, o sea, es la manera de mirar, la manera de estar en el mundo, ¿no? Yo doy clases en la Universidad de Escritura Creativa y a veces pues los alumnos te preguntan, oye, ¿y qué hay que hacer para escribir, ¿no? Y casi yo siempre pienso que ellos esperan que les diga, pues leer mucho, leer a los clásicos, después pasarte... Y siempre les digo lo mismo, pero que es lo más honesto que les puedo decir, que es aprender a mirar. Porque creo que todos vemos, tenemos dos ojos, vemos, pero al final lo que nos enriquece es la mirada, el detalle, cómo nos fijamos, y eso es tiempo, paciencia. Lo que pasa es que, bueno, vamos siempre tan rápido que no lo tenemos, ¿no? Pero yo siento que antes trabajaba yo de editora y, claro, cuando trabajas de editora te viene todo el mundo con una historia surrealista para contártela. En plan, bueno, te voy a contar la historia que te va a cambiar la vida. Y en realidad las historias son muy parecidas todas. Lo que pasa que cuando te sientas a contarlas, cuando ves las particularidades, ¿no? Porque es que en realidad ¿cuántos temas hay en la literatura? La muerte, el desamor, el amor, el duelo, pero son finitos, ¿no? Quiero decir que al final lo que nos enamora es el tono, la mirada. Ustedes como profesoras también o de literatura consideran que ustedes pertenecen a una generación, ¿no?, que nace en los 80, que viene precisamente de padres y madres que crecieron en el franquismo. Entonces, bueno, comparten un contexto histórico, social común. ¿Consideran que ha habido una ruptura generacional con estas nuevas jóvenes a las que ahora les dan clase? O sea, ya hay un cambio ideológico, político más profundo, y cuentan ahora las jóvenes las cosas de manera distinta, ¿o no? O sea, creo que siempre necesitas distancia para poder responder a una pregunta como esta. O sea, que seguramente dentro de a lo mejor 15 o 20 años te la puedo responder mejor. Hacia un nivel muy básico, yo trabajo bastante con gente muy joven, con adolescentes y con gente de los entre 20 y 25 años, y obviamente que notas muchas diferencias, que haber crecido con padres que no nacieron en el franquismo pues es una diferencia fuerte. También es verdad que como las maternidades y paternidades se han retrasado tantísimo, de pronto me encuentro con gente que tiene padres, gente muy joven que tiene padres casi de la edad de los míos, y esto creo que sí que va a significar algo que todavía no entendemos o a lo que no tenemos palabras para explicar cómo que va a implicar, ¿no? Pues sí, obvio, hay muchas diferencias, y luego sigue habiendo muchas cosas que son iguales, o sea, porque igual que Laura decía, los temas siguen siendo los mismos, o sea, te sigue preocupando gustar o no gustar, te sigue preocupando encajar y no encajar, los formatos de esas preocupaciones varían, pero las preocupaciones son súper similares. Yo algo que sí que noto es que nos llevan muchísima ventaja en el tema de nombrar las cosas. Yo crecí en un ambiente donde mucho era tabú. Y si estabas triste, venga, anímate y vete a dar una vuelta. Y ahora mismo tengo la sensación de que en general se transita un poco más el tema de las emociones. Es decir, que se permiten decir, pues estoy triste y me ha pasado esto, o
hay un poco, o sea, no es todo como tan cerrado como lo vivía yo antes. Y por otro lado, el tema de los límites. Yo como mujer antes no me ponía muchos límites porque no sabía ni que podía ponérmelos para empezar. Ahora mismo a veces veo a chicas de 15, 16, 17 años que me dicen unas cosas que digo, qué bien, qué lejos estamos de donde estaba yo hace unos años, ¿no? También tiene que ver con todo esto, pues que ahora mismo pues, estamos hablando del consentimiento, que estamos hablando de grandes temas que antes ni siquiera teníamos el nombre, no sé cómo decirte, ¿no? Pero yo sí que lo veo como... Y quiero ser optimista, la verdad. O sea, sé que hay discursos bastante pesimistas, pero yo lo veo que se están abriendo caminos, la verdad. Sí. ¿Cuáles han sido los referentes literarios que han tenido que las han marcado mucho más? Bueno, muchísimos, siempre. De hecho, en la última parte del libro hago como un capítulo, que yo siento que es un capítulo que se llama Gratitud y en el que doy cuenta como de todas las cosas que han rodeado la escritura del libro. Cristina Rivera Garza, que estuvo aquí el año pasado justo en estas charlas, habla mucho de eso, ¿no? Como de esas conexiones con todo lo que estaba antes. Para mí ella ha sido súper referente, más en la vida que en el libro, ¿no? O en pensar la escritura o en pensar la vida. Así podría decir algo que no está tan explicado en mi gratitud, que tiene que ver con haber traducido a Keith Zambreno. No sé si habéis tenido ocasión de leer mi libro Madre, mi libro monstruo, pero os lo súper recomiendo. Lo publicó La Uña Rota el año pasado y lo cotraduje con Carlos Buenovera, que es el traductor como habitual de la editorial, y me invitaron por afinidades, porque sabían que me interesaba mucho esta autora, a cotraducirlo. Y es una autora maravillosa, que también menciona a otra de las personas a las que ambas hacemos referencia en nuestras novelas, que es el artista Onkawara. Seguimos vivas las dos, es increíble. Y que escribió un libro, mi libro Madre, mi libro monstruo, que le llevó 13 años escribirlo, cuando murió 13 años después de la muerte de su madre. Y es un libro sobre su madre, que también es una relación muy, muy compleja con su madre. Y habla mucho pues de conversaciones con su padre, que sigue vivo, y también va haciendo muchas referencias a cosas que pasan en la historia de Estados Unidos. Y para mí fue clave ver esa relación que ella establecía, ¿no? El libro no se parece en nada, además está escrito muy como con viñetas, son como capítulos muy cortitos y coge un tema, lo explotas y pasa a lo siguiente. Pero algo en esa visión de la historia grande me ayuda a contar la historia pequeña, me ayudó un montón y os la súper recomiendo. Pues muchos de mis referentes son poetas, pero porque a mí la poesía, o sea, es uno de los géneros que más me gusta, los que más admiro, porque me parece complejísimo. Quiero decir, yo intenté cuando tenía 20 años escribir poemas, no os podéis imaginar lo que salió. ¿No queréis leerlo? Es muy difícil manejar la síntesis de esa manera, ¿no? O sea, decir tanto en tan poco, ¿no? Entonces, una poeta que me ha impactado mucho es Sharon Olds, después Anne Carson, Louise Gluck. O sea, no sé por qué cuando realmente necesito encontrar la inspiración o estoy triste o me pasa algo, es como que cojo cualquier libro de estas tres mujeres y me apasiona, o sea, me cambia el ánimo. Pero alguien que realmente me cambió la manera de escribir es Raymond Carver. Yo nunca había leído relatos y yo estudié aquí la carrera, estudié periodismo y filosofía, y el primer día de la clase de literatura nos dieron a leer un relato que se llamaba Catedral, que no sé si lo habéis leído, pero es que me parece... Claro, me impactó por tener 18 años, porque jamás había leído un relato. Yo era pues de novelas, o sea, yo siempre soy autodidacta, en mi casa nadie lee, de manera pues que cogía lo que había por ahí. Entonces, Catedral es... Bueno, o sea, da igual, leéroslo, son 10 páginas que merece mucho la pena, pero sobre todo habla de lo que decíamos antes, de qué es mirar de verdad, ¿no? Entonces, a mí aquel cuento de un ciego que va a cenar a casa de una pareja, pues me abrió otra dimensión de la literatura, la verdad. Entonces, yo fue a raíz de Raymond Carver que empecé a leer relatos, luego ya pasé a Lorrie Moore, pasé pues a todos los norteamericanos. Yo creo que soy como mucho de esa tradición del realismo sucio.
Me ha hecho gracia, las 3 poetas que has mencionado me gustan muchísimo y las 3 poetas en realidad tienen una poesía súper narrativa. Claro. Ankar son un poco menos porque tiene luego cosas mucho más complejas, pero las 3 Claro. sí, son Sí, súper narrativas. es como estar leyendo un relato, ¿no? O sea, Pero como el esqueleto, ¿no? Sharon Olds tiene un libro que se llama El padre. Sharon Olds tenía una relación bastante nefasta con su padre y leer el poemario del padre es impresionante, Es maravilloso. porque entre todo ese dolor no encuentras como... Sí, Leo es el padre. Sí, bueno, si estáis con ánimo. Yo sé que se los han preguntado mucho, pero Laura y Violeta, ¿qué podemos esperar de sus próximas escritos, por favor? Adelántenos algo. Bueno, yo por un lado estoy ahora súper inmersa en la creación de un nuevo proyecto con mi compañía, con La Tristura, que estrenaremos en febrero en el Centro Dramático Nacional, y es una pieza que se llama Así hablábamos, que está inspirada de alguna manera en el universo de Carmen Martín Gaite, que también os la súper recomiendo todo. Y estoy ahora mismo metida en eso locamente, con muchos nervios, con muchas ganas y con muchísimas dudas. Y luego tengo muchas ganas de escribir una ficción, o sea, como que este libro, esta novela, tiene unas partes de ficción y sobre todo la última parte es la que más ficción tiene, y al acabar sí que tuve un deseo muy grande de, vale, ahora en lo siguiente creo que sé a dónde quiero ir y quiero introducirme mucho más en estas posibilidades de la ficción. Pues bueno, yo te iba a decir que nada, en realidad tampoco tan nada, pero después de terminar Los astronautas, de verdad que dije, bueno, igual me merezco como estar un tiempo simplemente pues viendo qué quiero hacer, sin la prisa de empezar un proyecto. Pero es verdad que este verano leí un libro de Nona Fernández que se llama La dimensión desconocida y que habla de la memoria, de los desaparecidos de la dictadura de Chile, bueno, es un libro fascinante. Y hubo algo que me fascinó tanto de ese libro, que yo estaba justo en Argentina por un proyecto en Buenos Aires y me fui a Santiago de Chile al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y ya me vi tomando muchas notas. Entonces digo, aquí está pasando algo. Entonces yo creo que voy a hacer algo. Me interesa mucho el tema de la memoria. No sé cómo, cuándo, qué voy a hacer, pero creo que ese es el tema. Y por otro lado, yo trabajo como guionista desde hace 4 años, trabajo con Isabel Coixet y ahora justo el 10 de noviembre estrenamos la película de Un amor, que está basado es la adaptación bueno, pues yo he hecho el guión con Isabel Coixet. Entonces nada, de momento esto y cosillas que están por ahí. Bueno, cosillas. Eso de no voy a hacer nada, o sea, no... yo sé que parece un lugar común decir que vale la pena muchísimo la literatura de los libros de Laura Ferrero y de Violeta Gil, pero de verdad vale la pena. O sea, impacta mucho, y sobre todo esta forma de contar, esta forma de mencionar las ausencias, las presencias, de darle fuerza a esas presencias, de explicarnos la vida, de hacerse preguntas y de reconocer que no hay respuestas en algunas, ¿no? De poner a los personajes al límite, de dejar a otros personajes silenciados. O sea, vamos, que a mí me encantaron, pero me impactó más leer las dos juntas. Fue como, wow, ¿no? O sea, ¿cómo se emociona? Hay un taller de... Tienes que hacer un descanso después sí. de estas dos. Entonces, pues mañana, Violeta, vas a dar un taller aquí, maravilloso, ¿no? Sí. Gracias por ilustrarnos aquí a Iruña. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Violeta, a Laura, y les pido un aplauso para nuestras invitadas. Bueno, y vamos a tener a... sí, vale. Espero que hoy... sí, venga, va, hoy funciona bien. Bueno, muchísimas gracias, que ha sido increíble escucharos y una suerte tremenda teneros aquí a las dos.
y a ti también. Y bueno, yo estabais hablando ahora de las conexiones entre autoras y entonces estaba pensando en una reflexión de Natalia Ginzburg que a mí me obsesiona bastante. Es que ella, cuando asesinaron a su marido, la Gestapo en Roma, y ella se puso a escribir una novela, que creo que sí, eso fue lo que pasó, y ella dice que se puso a escribir la novela para sentirse menos triste. Y ella te hace el spoiler desde antes de empezar la novela y te dice que no sirve de nada, que no se puede encontrar consuelo en la escritura. Y mi pregunta es si le dais la razón o no a Natalia Ginzburg. Pues se habla mucho hoy del potencial catárquico o terapéutico de la escritura, ¿no? Y muchas veces cuando escribes este tipo de libros te preguntan, ¿no? En plan, pues te salvaste la literatura. O sea, hacen este tipo de afirmaciones que yo encuentro un poco grandilocuentes. Yo creo, no sé si te hace estar menos triste, pero para mí la escritura es siempre vivir dos veces, ¿no? Vivimos tan rápido que no te das cuenta. Cuando lo pones en palabras, te das la distancia y el tiempo y lo pones en otro lugar. Así que yo creo que no sé si es terapéutico, pero para mí es transformador. Y eso con el tiempo coloca las cosas en otro lugar y la tristeza va a estar allí. Lo que pasa es que va a estar en un sitio que te va a permitir seguir viviendo. Entonces, bueno, yo creo que mueve las cosas de sitio, le diría a Natalia Ginzburg. Una amiga argentina que tenía una abuela italiana nos decía que su abuela decía puede que la poesía non salvi ma calma i nervi. Y esto nos lo apuntamos mucho en un proyecto que estábamos haciendo. Puede que la literatura, puede que la poesía no nos salve, ma calma y nervi. Yo creo que algo sí, evidentemente, sí, los dolores, la incomprensión van a continuar siempre, pero evidentemente que cuando puedes poner las cosas en palabras se generan otros espacios nuevos que antes no existían y en esos espacios pueden crecer cosas, ¿no? Y yo en eso sí que confío mucho, como que en la creación en general, ¿no? en el cine, en la música, en la literatura, creo que esa es una de las grandes como posibilidades y confío bastante ciegamente. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí. Seguro que sí. Mira que luego os arrepentís. Exactamente. Pues hubiera preguntado, ¿no? Eso. Hola, buenas tardes. Encantada de haber venido porque me está gustando muchísimo todas vuestras intervenciones y todo lo que estáis contando. Bueno, mi pregunta es que habéis hablado un poco del permiso a la familia, a las madres y tal, y el pudor vuestro. O sea, me refiero, me pongo yo en la situación personal porque a todos no sé, pero alguna vez se te ha podido pasar por la cabeza, joder, pues yo ya podría escribir algo de lo que tal, porque desde luego ya tengo hilo, ¿no?, donde tirar. Pero yo, o sea, pues eso, el exponerte, de alguna forma que la gente de la calle sabe que puede ser tu historia, aunque parte esté un poco ficcionada, imaginación, etcétera. Bueno, un poco por ahí. Y luego otra, bueno, ya no quiero abusar, eso, simplemente. Bueno, en gran parte todo lo que tiene que ver con la construcción literaria yo creo que ayuda mucho a eso, ¿no? Aunque yo esté contando algo que me importa mucho y que tiene que ver con mi propia biografía o que está íntimamente ligado a mi vida, hay una construcción que permite la distancia y esa distancia de rescate, ¿no? es muy importante. Pero sí es cierto, yo por lo menos sí he sentido pudor en algunas ocasiones. La he sentido mucho más que escribiendo o que, por ejemplo, conversando en un club de lectura, en las entrevistas que me han hecho, porque el género periodístico, que por un lado admiro muchísimo, ¿no?, pero que sabemos que en los últimos años, pues... bueno, es complejo, pues hay una tendencia muy grande a preguntarte cosas muy íntimas. Y ahí es cuando yo más pudor he sentido. Y más no me he arrepentido de escribir el libro, pero sí como, joder, ¿por qué me he metido en este lío, ¿no? Pero creo que ha sido en situaciones como de entrevista, más que en lo que tiene que ver con la propia escritura y con el libro.
Sí, pero además, cuando tú estás escribiendo, si claramente no quieres hablar de un tema, lo evitas. Quiero decir, es verdad que cuando estás escribiendo de algo tan personal, hay temas que ya ves que si los escribes te van a preguntar por ellos. Y a mí me ha ocurrido, igual que a ti, Violeta, estar como en directo en una radio y que de repente un periodista que ni te conoce ni nada, en plan, oye, ¿y a ti? ¿Y a Laura Ferrero cómo le gustan los hombres? Yo pensando, pero no me lo puedo creer. ¿De dónde sacas tú esta pregunta, la legitimidad de hacer una pregunta así? Como hablas tanto del desamor, imagínate cualquier cosa, ¿no? Entonces, quiero decir, es más peligroso la interpretación y lo que te quiera preguntar el otro que en sí el hecho de crear un constructo en el que escondes de alguna manera lo que ha ocurrido y lo que a ti te gustaría contar, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Es más ¿cómo era? ¿El infierno son los otros? O algo así. Bueno, el peligro son los otros siempre. Pues, si no hay alguna pregunta más del público. Bueno, puede que sea un poco una pregunta repetida y Laura también ya habló de eso, pero en cuanto a consejos para gente joven que estemos escribiendo, algo además de lo que ya mencionaste tú, Laura, de lo de la mirada, lo de aprender a mirar, que se les puede ocurrir. O sea, estoy súper de acuerdo con Laura en lo de mirar y escuchar, ambas, ¿no? Escuchar súper importante, pero yo sí que, o sea, para mí leer es fundamental. Yo sí lo digo siempre como leer, ver películas, escuchar música, o sea, como todo lo que tiene que ver con la creación en todas sus extensiones, ¿no? Que la literatura no vive solamente por la literatura, vive también de imágenes, ¿no? De fotografías, de diarios, de entrevistas, o sea, yo creo que eso siempre, para mí siempre ayuda. A mí me ha ayudado mucho a hacer teatro, ver teatro, y me ha ayudado mucho escribir, leer, ¿no? Intentar mantener la capacidad del asombro, ¿no? Que es una cosa que vamos perdiendo con los años, pero el asombro es el principio de la filosofía. Yo es que estudié filosofía y debería haberme dedicado toda la vida a hablar de filosofía. Y de verdad pienso que, ¿veis a los niños cuando tienen 4 o 5 años? Las preguntas que hacen, pienso, si mantuviéramos esa capacidad de mirar el mundo así, ¿no? ¿Cómo podría la escritura, ¿no? Debería nacer de ahí, pero también de la sana curiosidad por lo que dice Violeta, por el teatro, por la fotografía y sobre todo manteniendo como el mantra de no tener prisa nunca por escribir y intentar disfrutar de escribir y no solo de haber escrito, ¿no? Que a veces... Y en ese sentido creo que para mí ha sido importante el permitirme hacerme preguntas sobre las que quizá ni siquiera a día de hoy tengo respuesta. Es decir, que no me motiva tanto escribir algo que yo ya me lo sé muy bien o sobre lo que sé perfectamente lo que opino, sino pensar en cosas que encierran algún tipo de misterio, algo que no comprendo bien todavía, algo que tiene un poco de nebulosa, ¿no? Y que incluso puede que el proyecto acabe y yo no haya terminado de responder a eso. Eso creo que es importante, porque cuando todo son certezas, claro. Bueno, pues falta un poco de eso, un poco de magia, un poco de misterio, de polvitos de hada. Hay un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Thomas Tranströmer, que dice: todo lo que quiero decir reluce fuera de alcance, como la platería en la casa de los empeños. Entonces yo siempre imagino como la escritura, como ese destello, ¿no? Como la plata. Tú sabes que hay plata un poco más allá, pero tú no la ves, solo ves el destello, ¿no? Entonces yo creo que la escritura al final es acercarse, pero que nunca llegamos del todo. Y está bien que así sea, ¿no? Porque al final las certezas yo creo que son cosas que están muertas, porque ya las sabemos y no nos mueven, ¿no? Entonces yo siempre reivindico la escritura como un descubrimiento. Pues Laura, Violeta, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, fue un encanto estar con ustedes. Escucharlas, aprender, compartir este rato. Muchas gracias también al público. Vamos a cerrar esta jornada de Letras Heridas.